¿Está listo para la palabra? Mire lo que dice. Pablo aquí es poderoso. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El verso 16 habla de dos tiempos. Dos tipos de tiempos que son los dos tipos de tiempos que la Biblia nos enseña. Habla del kairos de Dios y habla del cronos en el cual vivimos. Dice el apóstol, no andéis como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Esa palabra tiempo no habla de un tiempo cronológico. Habla del kairos de Dios. Porque después de eso dice, porque los días son malos. Ahí está hablando de un tiempo cronológico. Cuando habla de días, cuando hablamos del cronos que nosotros vivimos, es el tiempo cronológico, las horas, los días, las semanas y los años que van pasando. Si usted sabe a qué hora se levantó en la mañana, si yo le pregunto la hora, usted va a ver su reloj y va a decir son las 11:08. Algunos están diciendo, pastor, no se tarde más de 30 minutos. Ese es el cronos. El cronos que usted entiende. Pero el kairos de Dios es el tiempo de Dios. Es cuando vemos a Dios actuar. Es la intervención divina. Cuando Él va a intervenir como Él quiere, donde Él quiere y donde Él quiere. O sea, es decir, las oportunidades que Dios nos da y que debemos aprovecharlas. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo. No habla del cronos. En este tiempo, ¿cuántos creen que los días están malos, hermanos? ¿Ah? ¿Sabe que los días están malos? Si no es una cosa, es la otra. Y cada día hay noticia que nos impacta más. O sea, los días están malos. Usted no tiene que realmente hoy entender mucho para saber que el COVID-19 ha matado a mucha gente, ha enfermado a mucha gente. Usted no tiene que entender que los días están malos cuando sabe que en Centroamérica todas estas tormentas han afectado grandemente, especialmente al país del Salvador. Usted no tiene que ver mucho y entender de que la muerte de este muchacho Floyd vino a levantar grandes manifestaciones a través de toda la nación. O sea, los días están malos. Entender los días es importante. Entonces es importante porque cuando hablamos de los tiempos, debemos de tener presente que los tiempos cambian. ¿Cuántos creen que los tiempos cambian? Por eso es que cuando usted ve a su esposo o a su esposa después de 20 años dice, las cosas han cambiado. Los tiempos cambian. Y entender el cambio es entender los tiempos. O sea, después de 20 años, yo ya no tengo una señorita a la par mía. Ni ella tiene un buen mozo a la par de ella, ¿no? Ya no soy el buen mozo de 35 años atrás. Entender el cambio es entender los tiempos que estamos viviendo. Es tener una visión clara que realmente podamos tener sabiduría para movernos en los cambios que se están dando en estos tiempos. Y miren, hermanos, muchas veces no nos gusta confrontar los cambios. Pero si no los entendemos, es más, si no provocamos cambios, los cambios nos van a hacer víctimas de las circunstancias. Hay mucha gente que hoy es víctima de las circunstancias de todo lo que está pasando. Esta pandemia, hermanos, trajo muchos cambios a esta nación. Y muchos cambios alrededor del mundo. Y si usted y yo no entendemos esos cambios, y si no somos partícipes de esos cambios, los cambios nos van a estrellar. Y nos van a estrellar muy fuertemente. Entonces, entender el cambio es entender los tiempos que estamos viviendo.
Y como mínimo hay 3 principios que me gustaría compartir con ustedes esta mañana. En primer lugar, el kairos de Dios, el tiempo de Dios. No estoy hablando del cronos. El tiempo de Dios aparece en nuestra vida en varias formas. Y cuando no entendemos eso, realmente podemos perder las mejores oportunidades que se nos están presentando. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros con mi esposa compramos nuestra primera casa en diciembre de 1996. Y yo entendí que había que comprar en ese tiempo. Era un tiempo único. En enero del 97 nos mudamos. Cerramos a finales de diciembre y en enero nos mudamos. Era un buen tiempo para comprar porque la casa que compramos nos costó $173,500. Pero 8 años después, cuando decidimos venderla, esa casa sobrepasaba el $500,000. Y esa casa la pudimos vender en $630,000. Esa casa hoy cuesta $1.3 millones en la ciudad de Nueva York. O sea, en aquel entonces cuando compramos era el tiempo para comprar. ¿Sí me entiende? Hoy si yo fuera a comprar esa casa, ya no cuesta $173,500, hoy cuesta $1.3 millones. Entonces hay oportunidades que usted, si no las logró, si no las aprovechó, y ahorita vamos a hablar de aprovechar, definitivamente se le van. Si usted no aprovechó estudiar cuando tenía que estudiar, jóvenes, si ustedes no aprovecharon estudiar hoy, que no tienen esposa, ni esposo, ni hijos, y lo único que tienen que dedicarse es a estudiar, porque a muchos de ustedes ni siquiera un bill pagan en la casa. Si no aprovechan eso, algunos dicen, no, más tarde, cuando ya tenga 4 hijos, no va a poder hacer. Entonces hay oportunidades que son únicas y aparecen en nuestra vida de varias maneras. Número 1, llegan para bendición. Es decir, es la acción favorable de Dios para bendecir nuestra vida. El kairos de Dios llega para bendecirnos. Esaú, dice la Biblia, que no entendió la bendición de Dios. Él no entendió que tenía una primogenitura que le pertenecía a él únicamente y a nadie más. Esa bendición era de él. Pero como no entendió ese kairos de Dios en su vida, por un plato de lentejas. Mire, a mí me gusta cocinar la lenteja. Yo creo que yo le hubiera cocinado la lenteja mejor que Jacob a Esaú. Por un plato de lentejas. Vendió su primogenitura, vendió su bendición. Y sabe, cuando se dio cuenta y despertó que había vendido la oportunidad que había llegado a su vida, lloró amargamente. Y fue con el padre y le dijo, Padre, no hay una bendición más para mí. El padre le dijo, lo siento, muchacho. Tu hermano te la jugó mal y me mintió, pero a él le cayó la bendición. Definitivamente la bendición llega a nuestras vidas para bendecirnos. El kairos llega para bendecirnos. Su bendición, hermanos, es entender el tiempo que hoy se está dando y qué es lo que Dios quiere bendecir su vida. De qué manera Dios quiere bendecir su vida. Pero de la única manera que usted va a poder entender eso es cuando usted entiende que hay un tiempo favorable de Dios. Ahora, si usted está pensando en la pandemia todo el tiempo, definitivamente su corazón se va a llenar de mucho temor y usted va a decir, Dios no tiene nada para mí en este tiempo. Hoy es un tiempo de gran bendición para la iglesia. Hoy es un tiempo de mucha bendición, pero muchos están perdiendo esa bendición porque no lo han entendido. Número 2, el kairos de Dios llega en tiempos críticos. No piense que va a llegar
muchas veces solo en buenos momentos, llega en tiempos críticos. Se manifiesta cuando todo está oscuro, cuando todo se cierra, cuando hemos tocado fondo. Por eso es que este es el mejor tiempo. Es un tiempo de crisis, es un tiempo difícil y es el mejor tiempo para entender que hay un Kairos de Dios, que hay que aprovecharlo. Jesús mismo lo advirtió. Lo dijo allá en Juan capítulo 16, versículo 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero escuche. Pero confíe. Porque aunque la crisis esté, yo he vencido al mundo. O sea, tan práctico. Yo vencí al mundo. Y como yo vencí al mundo, a ustedes los he hecho más que vencedores. Gracias. Wow. O sea que en este tiempo de crisis hay un Kairos de Dios que está apareciendo, y solo a los que se consideran más que vencedores y que entienden que no hay que preocuparse porque aquel que venció en la cruz nos ha hecho más que vencedores, nos va a mantener siendo más que vencedores. Yo sé que aquí todos le van a los astros. La mayoría le da a los astros. El único anillito que pudieron ganar está con un question mark. El único anillito que han podido ganar. Pero aprovecharon el tiempo, aunque algunos de ellos hayan sido como Jacob, que chiriaron y nos robaron el campeonato. Lo que quiero decirles es que los astros, aunque con trampa hayan ganado, son campeones. Pero usted no es un campeón, usted es un más que campeón. Usted y yo somos más que eso. Somos más que vencedores. Cristo dijo en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Porque en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, tienen que creer en Dios y tienen que también creer en mí. Eso lo dijo el Señor. Porque el Kairos de Dios, los tiempos de Dios llegan para favorecer nuestra vida, y el mejor escenario para eso es este tiempo que estamos viviendo. ¿Con qué ojos usted está viendo esta crisis? ¿De qué manera usted se está relacionando con esta crisis? Cuando Dios nos ha hecho más que vencedores y que es la mejor oportunidad para entender que hay un tiempo favorable para nosotros como iglesia. Tiempo favorable para la iglesia, para su familia, para su vida, para su negocio. Pero va a depender de cómo usted esté interpretando este tiempo favorable. En tercer lugar, el tiempo de Dios, el Kairos, llega a principios pequeños. No espere que va a llegar en abundancia, va a llegar en principios pequeños. Job capítulo 8, versículo 5 dice, y es una promesa que yo le he guardado para esta iglesia y la he interpretado para mí y para la iglesia, porque la palabra usted la tiene que atesorar y usted la incorpora, y cuando la incorpora se hace rema en su vida y se va a hacer realidad. Pero cuando yo venía, cuando yo salí el 1 de enero, que salimos con la familia de Nueva York, y veníamos manejando con toda la mudanza para Houston sin saber que lo iba a conocer a usted, gente linda, gente preciosa, amén. Sin saber lo que iba a pasar, ¿sabe que yo venía pensando este versículo? Esto resaltaba en mi corazón. Y se ha hecho una realidad. Dice Job 8:5, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Y escuche, y hará próspera la morada de tu justicia. Y observe el final. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado
será muy grande. Gloria al Señor. Porque el Kairos de Dios cuando llega, si lo entendemos aún en medio de la crisis y empieza pequeño, si usted es limpio y recto de corazón, si usted busca y clama al Todopoderoso, Él se va a despertar por usted. Él le va a bendecir. Y aunque ese principio pequeño hoy, si usted ha levantado un negocio en medio de esta pandemia y es muy pequeño, si usted es limpio de corazón, si usted busca al Señor, amén, y clama al Todopoderoso, eso va a prosperar y va a ser muy grande, y tu final va a ser muy grande, dice el Señor. ¿Sí está entendiendo? Los principios de Dios, el tiempo de Dios, el Kairos de Dios viene en principios pequeños, pero cuando Dios los hace fructificar, hermanos, es incontable la bendición. Número 4, el Kairos de Dios llega para levantarnos. Dios levanta al que Él quiere, como Él quiere y en la forma como Él quiere. Y aquí me recuerda a mí lo que le pasó a David. ¿Se recuerda a David? El más pequeño de 7. Saúl es desechado. Dios encomienda a Samuel y le dice: vete a la casa de Isaí y allá vas a ungir a uno de sus hijos. No le dijo nombre, solo le dijo: vas a bendecir a uno de sus hijos, lo vas a ungir porque es el nuevo rey. Y Samuel se fue sin saber quién era, pero el Espíritu Santo le iba a revelar en el momento cuando iba a entrevistar a cada uno de ellos. Cuando llega a la casa de Isaí, se da cuenta que hay 6 nada más, aunque él no sabía que eran 7. Y los empieza a ver uno por uno, porque se entrevista con el padre y le dice: vengo a bendecir y a ungir al próximo rey de Israel. Imagínese que a usted de padre le digan eso, y usted tiene 3, o usted tiene 5. Si usted tiene 1, pues no hay tanto problema, pero si tiene más de 1, usted va a decir: bueno, ¿quién de los 2? Y empieza usted lo que hacemos todos los padres. ¿Qué hacemos los padres cuando hablamos de nuestros hijos? ¿Usted va a hablar mal de sus hijos? ¿Qué usted hace cuando entramos en competencia? Porque si estamos reunidos en una sala y la hermana Sandra dice: no, pastor, mire, mi hija Carla se acaba de graduar y va directo a colegio. Yo no me voy a quedar atrás, no, hermano. Mi hijo. ¿Cierto o no? Somos así, todos somos así. Celebramos las victorias de nuestros hijos, los logros de nuestros hijos. Y aunque el hijo no haya logrado nada, lo inventamos. Nos inventamos logros porque los queremos. ¿Cómo se sintió Isaí cuando llegó? Le dijo: uno de tus hijos. Y él le dijo: mira, aquí está este da la talla. Pero si este no es, el otro, mira, este. Y empezó a señalar las cualidades. Y pasaron los 6 y el Espíritu Santo no le mostró a Samuel quién era. Y Samuel dijo: aquí hay un problema, porque el Espíritu Santo no se equivoca. Le dijo: mira, aquí hay un problema, porque estos 6 no son, ninguno de ellos, tan bonitos. Algunos están en el ejército con Saúl, son bien buenos mozos, tienen la planta de rey, pero no son. Dios no me ha dicho, tú tienes que tener a alguien, algo más. Así como aquellos padres que tienen aquellos escondidos por ahí. Pero en el caso de David no era así. Simplemente que David lo tenían allá en el campo, porque era el patojo que no servía para nada. Lo único que servía era para pastorear el rebaño. Le dijo: tú tienes que tener. Así tengo otro, pero ese patojo para lo único que sirve es para ser pastor. Porque en los tiempos antiguos del pueblo de Israel, la tarea más indignante y menos productiva y de menos realce era ser pastor de ovejas. Y ese muchacho, el padre dijo: este es solo para pastor sirve. ¿Y sabe qué dijo David? ¿Sabe qué dijo Samuel?
mándenlo a llamar, porque en esta mesa no comemos hasta cuando Él venga. Aleluya. Qué lindo que Dios se va a acercar a usted. Y aunque usted sea el menos insignificante, cuando tal vez usted sea el menos productivo, el menos capaz, el menos favorable para para la gente, pero para Dios, cuando ese Kairos llega, amén, nadie se sienta a la mesa, sino hay que esperarlo. Mándenlo a llamar. Y hasta cuando David no llegó apestoso oveja. Llegó sucio. El padre definitivamente tenía algo en contra de David. No era el hijo mimado. Y cuando Samuel lo ve, dijo, este es, aleluya. Este es el próximo rey. O sea, el Kairos de Dios llega para levantarnos. Independientemente si usted se vea capaz o no. Si usted tenga las cualificaciones o no. Si usted llene la talla o no. El Kairos de Dios lo va a levantar en el momento oportuno, cuando Dios quiere y en el momento que Dios quiere. Espere su tiempo, pero Dios lo va a levantar. 5. El Kairos de Dios llega y cuando llega no lo entendemos. Por eso es que para esto hay que tener un corazón abierto. Hay que escuchar cuando Dios dice que hay que hacer cambios. Porque si no escuchamos, hermanos, podemos matar a nuestra próxima generación. La podemos destruir. Abraham, si no escucha la voz de Dios, cuando está a punto de asesinar a su hijo, porque Dios se lo ha pedido, si él no sabe escuchar la voz de Dios y no ve que el sacrificio estaba presto ahí, mata a su generación. Y sabe, hermanos, a veces no entendemos las cosas que Dios tiene para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia. Usted tiene que estar presto, usted tiene que entender. Y es ahí donde me lleva al segundo punto que yo quiero compartir con usted. Tenemos que entender que en el Kairos de Dios hay 3 tipos de cambios. En ese tiempo favorable de Dios que puede llegar a nuestra vida de 5 formas, hay que entender que hay 3 tipos de cambios en el tiempo. Y no hablo de 3 tipos de cambios en el área cronológica, sino en el Kairos de Dios hay 3 tipos de cambios. Número 1, están los cambios que aparecen o que están alrededor de nosotros. Los que vienen y pasan alrededor de nosotros. Estos son los cambios que sin darnos cuenta llegan y nos quedamos muchas veces en las nubes sin entender nada. Vino la pandemia, empezaron a producirse cambios y ni me di cuenta. No hace mucho, escuche bien, yo hablé con una hermana y le dije, hermana, ¿usted está entrando los domingos? ¿A dónde, pastor? A ver el servicio online. ¿Y cómo así, pastor? Y no sabe que se transmiten los domingos. Y no sabe que tenemos Casa Luz por la plataforma Zoom. Ah, no sabía, pastor. Se empezaron a producir cambios y ni se dio cuenta. ¿Sí me está entendiendo? Hay cambios que llegan y pasan alrededor y nosotros en la luna y no nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, ya pasaron. Ya el Kairos de Dios se desapareció porque usted andaba en la luna. Andaba mucho en Facebook. Andaba mucho en Instagram. Y no se dio cuenta lo que Dios quería hacer en este tiempo oportuno, en este tiempo de crisis. Son los que pasan sobre nosotros o alrededor de nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. La segunda manera como podemos reaccionar al cambio son aquellos cambios que pasan no alrededor nuestro, pero pasan sobre nosotros. Son los cambios que llegan, pero por no estar preparados, aunque los veamos,
igual nos vamos a quedar fuera de la película. Porque vino el cambio, pasa sobre nosotros y lo estamos viendo, pero como no me preparé, entonces igual me quedé, no lo pude aprovechar, no lo pude entender. Y están los cambios que vienen, pero no solamente vienen, son los cambios que nosotros producimos. Son los cambios que nosotros generamos. Son los cambios que nosotros tomamos la responsabilidad. Son esos cambios que nosotros estamos dando cuenta que hay algo, y si yo no hago algo, entonces yo voy a ser afectado. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que provocar algo en medio de lo que está pasando. Y le voy a poner un ejemplo. Esther llegó al trono y no entendía mucho. Ella entró a un concurso de belleza, ganó el concurso de belleza. El rey la elige para ser la próxima reina del imperio. Ella no entiende lo que está pasando. Mire, ella no llegó al trono por ser bonita o por haber ganado el concurso de belleza. Ella llegó al trono porque había un plan de Dios. Iba a surgir un cambio. Y ella tenía no solo que estar preparada, pero ella tenía que provocar y generar algo. Por eso es que Mardoqueo, cuando ve que está el edicto para matar a todos los judíos, le dice a Esther: óyeme, tú no llegaste ahí. Y quién sabe si llegaste ahí, no estás entendiendo que Dios te llevó ahí para hacer algo. Y tú eres la única que tienes que entrar al rey y poder. Escúchame, Esther es Esther. Escuche bien. Esther es tipo de iglesia. Tú eres la única que puede entrar al rey. Porque el edicto nos va a matar a todos. Si no te la creas, que también te van a matar a ti cuando se enteren que eres judía. Produce cambio. ¿Y qué tengo que hacer, Mardoqueo? Yo no sé qué tienes que hacer, pero tienes que hacer algo. Y Dios le revela a Esther que tiene que convocar al pueblo a ayunar y a orar. Eso es lo que tuvo que hacer Esther. Yo no sé qué es lo que usted está entendiendo, que en este tiempo Dios lo ha llamado a estar acá. Yo me he preguntado muchas veces: Señor, si yo hubiera nacido no en 1963, hubiera nacido en 1933, tal vez ya no veo la pandemia, hubiera muerto de viejo. Pero a Dios no le plació que yo naciera en 1933, ni en 1923, ni en 1900. A Dios le plació que yo naciera en 1963, porque Dios sabía que en esta temporada Él me iba a necesitar para algo. Pero no solo a mí, sino a usted. Dios nos iba a necesitar para producir cambios. No solamente para atemorizarnos de las cosas que están pasando. Hoy por hoy nosotros como iglesia tenemos un compromiso con esta sociedad, con esta comunidad, para generar cambios. Y el cambio se empieza a generar en nosotros. Tenemos que producir cambios que van a ser de bendición. Quiero entrar al tercer punto, porque es el más largo. La pregunta que debemos hacernos, hermanos, es: ¿cómo reaccionamos al cambio en el Kairos de Dios? O sea, se producen 3 tipos de cambios, pero ¿cómo vamos a reaccionar a esos cambios? Y como mínimo encontramos 5 maneras que reaccionamos a los cambios que se dan. Mire, la gente le tiene miedo al cambio porque es algo nuevo. Y la gente le huye al cambio. ¿Cierto o falso? La mayoría de gente le huye al cambio. Hay un nuevo líder. Yo no sé si la va a hacer. Yo prefiero mejor mantenerme de lejitos, y aunque me convoquen a trabajar con él, voy a decir que no. Porque no sé cómo van a estar las cosas. La ignorancia trae temor. Entonces, la primera forma de reaccionar a los cambios es que la mayoría de veces
nos resistimos a los cambios. La resistencia. Efesios capítulo 5, el verso 15 dice, voy a empezar con el verso 15. Dice, no andéis como necios en esta temporada, donde los días son malos. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No andéis como necios. Una definición simple, muy simple de ser necio es ser terco. O sea, una persona terca, porfiada en lo que hace o dice, que no usa la razón para hacer las cosas. Al necio usted le dice, esto es rojo o esto es blanco, y usted le dice, esto es negro, y él va a decir, no, eso es blanco. Porque el necio en su razonamiento solo piensa en él, en lo que piensa y en lo que hace. Y la Biblia dice que si nosotros vamos a resistirnos al cambio, que no seamos como necios. El que se resiste al cambio es porque es un necio. Los necios siempre se resisten a los cambios porque andan en su propia opinión. Ninguna otra opinión es favorable. La Biblia dice que en el consejo de muchos hay sabiduría, pero hay gente que no escucha consejos para nada y se torna muy necio. Se le dice, tienes que hacer esto o haz esto. No, es lo que yo diga, así se va a hacer. Y Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Los necios siempre se van a resistir a los cambios. Y en la iglesia existe mucho esto. Mire, este tiempo es donde se van a empezar a producir muchos cambios. Muchos cambios. Si usted no entiende el tiempo que estamos viviendo y se mantiene y se resiste al cambio, definitivamente usted va a entender desde su propia necedad que así es. Si usted no entiende, mire, los hijos, hermanos, usted los tiene que entender. Porque un niño, cuando está chiquito, como las nenas de Lester, como Bella tiene que 4 años, 5. Si usted le pregunta a Bella dice, I want to be like my mommy. Oh, I love my daddy. I want to be like my daddy. Pero espérese que llegue cuando tenga 12, tenga 15. ¿Sabe qué va a decir Bella? Va a decir, I think my dad is getting crazy. It's outrageous. Ya. Daddy y mami ya. Y cuando tengan 21, papi y mami están locos. Y no es hasta cuando llegan a los 40 que dicen, yo creo que mami tenía razón. Y ya cuando tienen mi edad y el viejo ya no existe, usted dice, wow, cómo extraño los consejos de mi padre. En la iglesia así es. El necio en su propia opinión se va a resistir. Y de momento hay muchas cosas que están cambiando y que van a cambiar. Y usted va a decir, pero esta no es la iglesia que yo tenía antes. Mire, la tecnología cambia mucho, pero ¿sabe a mí cuántos me han criticado por predicar y usar la Biblia con este aparatito que está acá? Hermanos, me han dicho, pastor, ¿por qué usted no usa la Biblia para predicar? Ahí la tengo, mire, mi esposa la tiene ahorita. Esa es una Biblia. Yo no sé en esta tableta porque no conozco mucho la tableta de mi esposa, pero en mi tableta yo tengo alrededor de 28 Biblias. Y ahí las tengo. Por eso me gusta andar con ella. Pero el necio se va a resistir al cambio. Siempre va a querer andar con la Biblia de papel. Yo no estoy diciendo que la Biblia de papel no sirva.
Sigue siendo útil y sigue siendo de mucha bendición, pero usted se va a limitar. Hay sus grandes desventajas como sus ventajas, ¿no? Obviamente, si se le acaba la batería como ahorita mismo, pero eso no me limita a entender. Mire, voy a repetir este verso. Dice, el camino del necio, no, perdón, el verso, dice el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. La versión Nueva Internacional dice, los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Quiero decirle la verdad, quiero decirle algo muy importante. Cuando se habla de nuestra opinión, su opinión y mi opinión no es la verdad. Es su verdad y es mi verdad, pero no es la verdad. El hecho de que usted tenga una opinión de alguien es su opinión y es su verdad, pero no es la verdad. O no es la verdadera verdad. El único que tiene la verdad es Dios. Por eso es que Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero hay gente que se queda en su propia opinión, en su propio juicio, y se cree que es la verdad. Es que el pastor Lester es así, así y así. Bueno, esa es mi verdad, pero no es la verdad. Porque cuando yo ya conozco al pastor Lester me doy cuenta que hay otra verdad que yo no conocía. Entonces no se quede en su propia opinión. Los juicios y las opiniones se dan como los colores. O sea, a mí me gusta el azul. Por eso es que tengo una toca azul. Si mi casa la pudiera pintar de azul, la pintaría de azul. El otro día unas jóvenes de la iglesia me dijeron que tengo una casa, que mi casa es como una casa de viejos. Yo dije, bueno, está bien. Porque dijeron la verdad, yo no soy joven, yo ya voy para, ¿verdad? Y como la pinté, entonces todavía sigo usando colores tradicionales, ¿no? Que nos gustaron a mi esposa. Si ella la pintan, entonces me dijeron, es que los gabinetes de su casa son old fashion. Y una de ellas me dice, pastor, pero se la podemos pintar los gabinetes. Pues si me los pintan de azul, está bien. En mi propia opinión a mí me gusta. Que no le guste a usted, no, a mí no me interesa porque usted no me paga el mortgage, usted no me paga, ¿me entiende? El mortgage lo pago yo. O sea, yo no puedo imponerle a usted, a mí no me gusta. Si usted tiene un carro que a mí no me gusta, a usted le gusta, pues es su verdad, es su opinión. Yo no puedo decir, mire, usted sabe que yo siempre he sido iPhone. El primer teléfono inteligente es un iPhone. O sea, es lo mejor. Para mí es lo mejor, pero para usted que usa Samsung, no. Para usted el Samsung es lo mejor. Pero si yo me quedo con un necio, terco, ¿qué es lo mejor? Muero en mi propia opinión. Si yo no valoro, por eso es que dice la Biblia acá, dice, pero los sabios prestan atención a otros. Es bien probable que algún experto en Samsung venga conmigo y me pueda convencer. Y yo pueda, el próximo teléfono que compre sea Samsung. ¿Sí me está entendiendo? Porque puede ser que venga conmigo y me diga, mire pastor, pero es que su iPhone no tiene esto, esto y esto. Y mire este. Y yo no me he dedicado a ver esos teléfonos. Porque a mí me gusta este. ¿Me está entendiendo? Si usted se resiste al cambio, se va a resistir en su propia opinión. Los necios creen que su propio camino es el correcto. Es su verdad, pero no es la verdad. No es toda la verdad. Pero los sabios prestan atención a otros porque saben que su verdad más la verdad
que yo tengo, si la conectamos con la verdad de Dios, podemos alcanzar mucho. Y cuando nos empezamos a resistir, somos necios. Por eso la Biblia dice, no andéis como necios. La segunda forma de reaccionar a los cambios es que despreciamos los cambios. Es decir, que hay personas que no les importan los cambios. No son diligentes al ver los cambios. El que no es diligente va a despreciar el cambio. Y este tiempo es un tiempo que está produciendo muchos cambios. Y si los cambios usted los menosprecia. Mire, yo sé que hacer escuela dominical con nuestros hijos no es lo mismo. ¿Sabe por qué no es lo mismo? Porque hacer escuela dominical como la hacíamos antes, usted traía a sus niños y usted ya no se despreocupaba. Los niños entraban a los salones y ya usted no tenía nada que hacer. Pero ahora usted tiene que tomar tiempo, sentarse con ellos, meterse. Y usted dice, no, eso no me gusta a mí. Miren con qué salió el pastor ahora. Y empieza a rechazar el cambio. Porque ahora usted tiene que hacer un esfuerzo mayor. Ahora usted se tiene que sentar. Ahora usted tiene que involucrarse más. Cuando venía aquí el domingo, los niños hay muchos padres que ni siquiera le preguntaban, ¿y qué te enseñó la maestra? ¿Qué escuchaste en la escuela dominical? Hay padres que salieron de la iglesia, no le dicen nada a los hijos hasta el próximo domingo, y así se fueron domingo tras domingo, sin saber que estaban aprendiendo sus hijos. Hay padres responsables. ¿Qué te enseñó la maestra? Pues me enseñaron que la tierra es plana y que nació de la noche a la mañana. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a venir conmigo, me dice, pastor, mire lo que le están enseñando a mi hijo. Y no crea, yo conozco los padres responsables aquí porque han venido conmigo y me han dicho, mire pastor, en la escuela dominical mi hijo le enseñaron esto y tomamos acción. Pero cuando usted rechaza los cambios, usted no es diligente. Y la primera declaración que aparece en el verso 15 ahí es, mirad pues con diligencia cómo andéis. Hay que ser diligente. La exhortación es andar con diligencia. El diligente es el que tiene cuidado a ejecutar algo. El que tiene cuidado. Diligente es saber cuidar. El que hace las cosas con prontitud, con agilidad y con mucha constancia. Ese es el diligente. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Pablo está diciendo, miren con mucho cuidado cómo van a caminar. No caminen como necios ni insensatos, sino sean sabios, porque el tiempo hay que aprovecharlo porque los días están malos. Entonces, cuando vemos que hay un cambio y lo rechazamos, no somos diligentes. Proverbios 10:4 dice, la mano diligente, mire lo que le pasa al diligente. La mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes, de los cuidadosos, enriquece. Si usted se ha enriquecido espiritualmente en este tiempo de la pandemia, ya estamos hablando de que se ha enriquecido espiritualmente, usted se ha metido, como mínimo, aquí en la iglesia, tenemos aparte de los chats, tenemos 6 oportunidades a la semana de recibir palabra de Dios. Y el jueves pasado, que el pastor Satirio dos Santos no pudo estar con nosotros, los caballeros me tiraron la chibolita a mí. Y mire, yo andaba bien ocupado, pero dije, vamos a hacer algo. Y andaba evaluando un pasaje de allá del primer libro de Samuel, capítulo 12. Y esa enseñanza la estaba reservando para Casa Luz. Pero dije, vamos a entrarle, porque fue algo así donde cuando usted cocina los frijoles, tiene que sazonarlo rápido. Y, ¿verdad? Las damas me entienden bien esto, ¿no? Cuando el marido está exigiendo comida y usted dice, aquí me lo voy a engañar. Porque hay damas hay madres que son excelentes para eso. Entonces yo me puse a cocinar algo ahí.
Y después de la enseñanza me dijeron, la mayoría de los hermanos que entraron el jueves me dijeron, pastor, ¿por qué no se predica ese mensaje el domingo? Eso es para un domingo. Y el próximo domingo lo voy a predicar. Solo que ya va a estar mejor cocinado. Lo voy a cocinar bien porque no lo cociné bien. Si usted fue diligente espiritualmente, usted va a ser fructífero. Porque usted está aprovechando todas las enseñanzas que estamos tirando. Si usted es diligente en este tiempo, no está rechazando el cambio, usted está aprovechando el cambio, usted está siendo diligente, está siendo muy cuidadoso, va a ser continuo, va a ser perseverante y entonces va a ser enriquecido. La mano del negligente lo lleva a la pobreza. Cuando habla de negligente está hablando de necio. Pero la mano del diligente, dice, lo enriquece. Mas la mano de los diligentes, de los cuidadosos, o sea, si usted es rico espiritualmente, si usted es rico financieramente, si usted es rico emocionalmente, si usted es rico físicamente, definitivamente usted es un diligente. ¿Y cómo así, pastor, que voy a ser rico físicamente? Sí, si usted tiene cuidado con lo que come. Ahora, si a usted le gusta andar comiendo cualquier porquería, pues se va a empobrecer, su cuerpo se va a empobrecer, se va a enfermar. Ahorita hablábamos con los pastores ahí en la oficina. El pastor Lester me decía, la verdad, pastor, que los que están bien afectados con este virus es porque su inmunodeficiente ha bajado mucho. No tiene muchas defensas. Pero si usted es de los que tiene, tampoco no se va a descuidar. Si usted es diligente, va a andar con su mascarilla, cuidadoso. Va a andar con su arma mortal. Sí, va a andar cuidadoso, diligente. Aunque no ande con guantes, ande con una cosita de estas. Y no importa que la gente lo vea, que si usted se está lavando las manos 50 veces al día, hágalo. Me dio la mano a mí, sáquelo y échese esto. Diligente, cuidadoso. Si usted es cuidadoso con su cuerpo, sabe lo que va a comer. Va a ser rico. Saludablemente usted va a ser muy rico. ¿Sí está entendiendo, hermanos? O sea, el diligente, dice la Biblia, va a ser enriquecido, va a ser próspero. En este tiempo o somos negligentes y nos quedamos sin nada, o somos diligentes y nos enriquecemos. La tercera forma de reaccionar a los cambios es que nos preparamos para los cambios. El principio de Efesios capítulo 5, versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo. Y quiero que me escuche esa palabra aprovechar, porque usted puede decir, bueno, yo voy a aprovechar este tiempo para descansar. Me voy a levantar a las 10 de la mañana, voy a chequear mis redes sociales, un par de horas ahí. Después me voy a sentar a ver unas de mis 2, 3 películas. Y después mi par de horitas en las redes sociales. Y después voy a ordenar un poco de pizza. Y después de la pizza, pues las películas de la noche no pueden faltar. Hasta las 12, 1, porque mañana me levanto otra vez a las 10, 11 de la mañana. Tranquilo, estoy aprovechando el tiempo. Pero quiero decirle que esa palabra que dice aquí el apóstol Pablo, aprovechando, esa palabra en griego es la palabra exagorazo, que significa rescatar o redimir. Hoy en este tiempo de pandemia el apóstol Pablo dice que el kairos de Dios hay que redimirlo, hay que rescatarlo, porque los días son malos. O sea, aprovechar no es lo que su deleite pueda
desear hacer. Aprovechar es redimir el tiempo. Todos tenemos 24 horas en un día. Todos tenemos 7 días en una semana. Todos tenemos 365 días en un año. Todos. O sea, Dios nos bendijo a todos con la misma cantidad de tiempo. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero no todos redimimos el tiempo como lo tenemos que redimir. O sea, no todos aprovechamos el tiempo como lo tenemos que aprovechar. O sea, el mismo tiempo que usted tiene, a mí la gente me dice, pastor, ¿cómo usted ora tanto? Es el mismo tiempo que yo tengo, el mismo tiempo. Porque no crea que yo estoy de vago todo el día. Es el mismo tiempo que yo tengo para orar, lo tiene usted. El mismo tiempo para leer la palabra y para estudiar la palabra lo tengo yo y lo tiene usted. El mismo tiempo. El mismo tiempo que usted tiene para ver televisión también yo lo tengo. El mismo tiempo para andar en las redes, en Facebook y en Instagram, lo tiene usted, lo tengo yo. Si la cuestión no es el tiempo, la cuestión es la actitud a redimir ese tiempo. Porque para muchos tal vez estar 4 o 6 horas en las redes todo el día es bonito, pero para otros eso no es tan importante, eso no es tan deseable. Entonces para otros van a redimir el tiempo. ¿Y sabe qué significa redimir el tiempo? Significa que en las 24 horas del día usted va a tener que elegir qué es bueno y qué es malo, qué le es útil y qué no le es útil, qué le bendice y qué lo maldice, con quién se va a relacionar y con quién no se tiene que relacionar. Es el mismo tiempo. Ni usted ni yo tenemos menos o más tiempo. Todos tenemos menos tiempo. Es cómo nos vamos a rescatar, cómo vamos a redimir el tiempo. Es decir, que somos llamados a redimir el tiempo. Y los sabios saben que el tiempo es un tesoro. Y escuche, sabiendo que todos tenemos el tiempo, el mismo tiempo, y sabiendo que es un tesoro, entonces todos sabemos cómo podemos aprovechar ese tesoro. Ni usted ni yo podemos estirar más tiempo. Jesús dijo, no pueden añadir 1 minuto más de vida, no se pueden añadir un pelo más. Que el tiempo le vaya a quitar un pelo, sí, pero que lo pueda añadir no va a poder hacerlo. Todos tenemos la cantidad al mismo tiempo. Ninguno de nosotros puede estirar el tiempo. Pero aún los sabios saben que sacando la máxima ventaja, si pasa, ya no vuelve. Este 2020 no va a volver. Esta crisis de momento puede volver, pero el tiempo de Dios no va a volver. ¿Le ha preguntado al Señor qué es lo que Dios quiere que usted haga en este tiempo? ¿De qué manera Dios quiere que usted redima este tiempo? Y mire, aparece la 4ª forma de reaccionar al cambio. Los cambios vienen y nos podemos ajustar al cambio. Aquí aparecen los conformistas, los que dicen, así son las cosas y mejor yo voy a seguir igual. Así son las cosas. Me conformo con lo que hay. Y como me conformo con lo que hay, voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero ahora no podemos conformarnos con lo que el mundo nos ofrece. Tenemos que ajustarnos a esos cambios. Efesios 5:17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque la voluntad del Señor nos permite entender con lo que dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en este tiempo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Póngase de pie, hermano.